Muy bien, hermanos, esta mañana tenemos palabra del Señor. Quizás sea algo que usted eh, nunca había considerado. Esta semana, por ahí compartí parte de mi devocional y era más que nada basado en la segunda parte del capítulo 6 de Mateo. Am, Durante la semana el Señor me habló, solamente faltó que fuera audible, ¿verdad? Yo estaba a punto de hacer algo que no había pensado que era indebido. Y el Señor me lo dijo, ¿verdad? Entonces pasé a corregir eso. Pero junto con eso, me puso en una situación en la que me di cuenta que muchos de nosotros pensamos que nuestra ansiedad proviene del estrés del trabajo, las ocupaciones y otras cosas. Y hoy vamos a descubrir algo completamente diferente. Pero antes que nada, eh, permítame tenderle un puente entre el mensaje del domingo pasado y nuestra preocupación de hoy con la incredulidad como ansiedad. Sí, la incredulidad causa de la ansiedad. Y con eso ya le estoy diciendo de qué se trata el mensaje del día de hoy. Si usted le quiere poner un nombre a este mensaje esta mañana, es así de claro. Ansiedad es incredulidad. Ansiedad es incredulidad. Y tengo aquí en nuestro pasaje del día de hoy. Le voy a pedir que si tienen su Biblia o me acompañen en la lectura, vamos a estar en el capítulo 6 de Mateo. Estaremos leyendo a partir del versículo 25. Normalmente inicio con un par de versículos, ¿verdad? Para dar una idea, respaldar el mensaje. En esta ocasión, acompáñenme, síganme la lectura, leerlo completo, esta porción del capítulo 6 a partir del versículo 25. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la oportunidad de estudiar tu palabra, recibirla, Señor. Y Padre, por la expectativa de lo que tu Espíritu Santo hará en nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice cada hogar representado en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y sí, hermanos, les decía, haciendo un puente entre el mensaje del domingo pasado y el mensaje de hoy, ¿verdad? Quiero recordarle, la semana pasada hablamos acerca de, pues sí, tenemos una congregación pequeña, pero tenemos que considerar que tenemos un Dios muy grande. ¿Sí? Y hablamos acerca de una pregunta, ¿verdad? Iniciamos con una pregunta. ¿Qué quieres tú obtener de este grupo pequeño durante este año? Y por cierto, ya se está acabando el año, entonces podríamos hacer una evaluación de lo que hemos recibido en este grupo pequeño.
¿Acaso por ser pequeño no hemos recibido la palabra? ¿Acaso por ser pequeño no vamos a responder como el Señor nos pide en ella? Hice la pregunta, ¿sería su vida muy diferente si usted estuviera en una congregación más grande? Fueron preguntas para ponernos a pensar, ¿sí? Hablamos acerca de que podemos poner a ese gran Dios, aunque esté en una congregación pequeña, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hagamos. Hablamos también acerca de poner a ese Dios, ¿verdad? Ese gran Dios en los dones que nos ha dado. Nuestros dones van a funcionar igual en una congregación grande o en una pequeña, ¿sí? Entonces, hermanos, es necesario que um, consideremos eso. No importa tu entorno, lo que importa es el Dios que está a tu favor. Hablamos de detalles acerca de cómo podemos implementar su amor, su fuerza, su poder, su misericordia, su gracia en nuestras vidas y podemos salir adelante hacia donde Él quiere que lleguemos, ¿verdad? Pero hoy nuestra preocupación es la ansiedad. Estamos ansiosos, ¿por qué? ¿Sí? Ansiedad nos lleva a deprimirnos, nos lleva a equivocarnos, nos lleva a hacer cosas que en un estado mental normal no las haríamos. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? En Hebreos 3, capítulo 12, nos dice el autor de Hebreos, tengan cuidado, hermanos, ¿sí? Dice así, tengan cuidado, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, ¿sí? Pone atención por dónde está yendo este tema esta mañana. Tengan cuidado, hermanos, de que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os haga apartar del Dios vivo. Y el versículo 14 dice, ahí mismo en Hebreos 3, nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. En otras palabras, hermanos, la evidencia de que usted ha llegado a ser participante de Cristo, que está unido a esa fe salvadora, es que mantiene esa confianza firme hasta el fin. O al menos esa es la idea, ¿sí? La perseverancia en la fe, hermanos, es necesaria para la salvación, ¿sí? Cuando una persona se convierte verdaderamente, el corazón cambia, de modo que ahora vive por fe. Como nos dice Gálatas 2:20, de Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando del nuevo nacimiento, hermanos. Y el nuevo nacimiento introduce a una persona en una vida de guerra, prácticamente, porque ahora estamos peleando contra el pecado. Ahora estamos peleando contra las tinieblas, pero tenemos alguien que va por delante de nosotros y es menester que tengamos confianza en ese que va por delante de nosotros. Esa guerra se llama, en segunda de Timoteo 4:7, la llama batalla de la fe. Sí, también en Timoteo, primera Timoteo 6:12 la llama igual batalla de la fe. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer en Hebreos 3:12 se le llama la batalla contra la incredulidad. ¿Sí? Porque dice, tengan cuidado, hermanos. No sea que haya en vosotros un corazón perverso, un corazón malo de incredulidad. Cuando no creemos en lo que el Señor pone en su palabra, ahí están nuestras Biblias, ¿sí? No creemos en sus promesas, no seguimos sus consejos. Estamos permitiendo que nuestro corazón se corrompa con incredulidad, ¿sí? Ahí está el enemigo en la guerra. Y luego dice que ese corazón malo de incredulidad nos haga apartarnos del Dios vivo. Ahí está la advertencia contra no tomar la guerra en serio. Amén. Diciéndolo de otra manera, hermanos, la batalla más básica de nuestra vida
es la batalla por creer en el Dios vivo. ¿Cómo batallamos para creerle? Hacemos muchas cosas que demuestran que no creemos en Él. Y una de ellas es estar ansiosos por, como dice el pasaje, hasta por el vestido, por la comida. ¿Sí? ¿No? Diciéndonos, no te preocupes el día de mañana. El Señor te da la muestra de la naturaleza, cómo cuida de las aves, cómo cuida de las plantas. No lo dice el pasaje, ¿verdad? Sí. Debemos de prepararnos para no permitir que nuestro corazón se convierta en un corazón malo de incredulidad. Porque si la incredulidad en ese Dios vivo que tenemos, ¿verdad? Toma la delantera en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Entonces, el resultado puede ser ese endurecimiento que nos hace reacios a arrepentirnos, ¿verdad? Y por lo tanto, nos va a separar de la gracia de Dios. Ahora bien, hermanos, esto no les va a suceder a los que están verdaderamente en Cristo. Si es de alivio para ustedes escuchar esto, ¿verdad? Los que verdaderamente han nacido de Dios van a tomar esta batalla en serio, ¿sí? Pero no estamos solos, podemos valernos del poder de Dios para pelearla y para ganarla, ¿sí? Pero tiene que existir una fe perseverante. Y eso es lo que Dios promete. Recuerda ese pasaje en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Promesa, ¿sí? Entonces, ese puente que quiero tender entre el mensaje de la semana pasada y el de esta semana es la verdad de que debajo de nuestra batalla contra el mal, ahí en nuestro corazón, está la batalla contra la incredulidad, ¿sí? Escuche con atención esto. La incredulidad es la raíz del mal y la esencia del mal. Se lo digo otra vez. La incredulidad es la raíz del mal y la esencia del mal. Todos, pero todos completos, sin excepción, todos nuestros pecados surgen de la incredulidad en el Dios viviente y en lo que Él nos ha dicho en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, esta mañana estamos viendo a la incredulidad como raíz de la ansiedad. No sé si usted ya haya escuchado eso, alguien se lo haya dicho, usted lo haya descubierto o el Santo Espíritu de Dios se lo haya revelado. Pero esta semana me di cuenta al platicar con un par de personas, obviamente, perdón, con una persona, la otra fue, alguien me lo mencionó, ¿verdad? Pasando por ansiedad, llegando a la depresión, cometiendo equivocaciones por estar en ese estado, ¿sí? Personas que aparentemente caminan con el Señor. Y el pasaje me dice, hombres de poca fe. ¿Se acuerda que lo leímos? Ahí está la clave. La raíz de la ansiedad es la incredulidad. Y este pasaje de hoy que leímos en Mateo, ¿verdad? Nos ilustra esto con una condición maligna, ¿verdad? Específica, algo que está en nuestro corazón, ¿sí? La ansiedad. Deténgase un momento y piense en cuántas acciones y actitudes pecaminosas diferentes provienen de la ansiedad, ¿sí? Tenemos la ansiedad por las finanzas, ¿verdad? Y eso nos puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, al acaparamiento, inclusive hasta el robo, ¿sí? Y la ansiedad por tener éxito en alguna tarea puede hacer que usted y yo nos volvamos más irritables, más bruscos, más hoscos, como decimos por ahí. Cuando la ansiedad está dentro de las relaciones interpersonales, puede hacer que nos volvamos retraídos o nos volvamos indiferentes, ¿sí? Y que no nos preocupemos por otras personas, ¿sí? Y la ansiedad por
¿Cómo alguien nos podría responder en nuestro trabajo, ahí mismo dentro de nuestra familia, ¿verdad? Estamos, estamos pensando, ¿qué va a decir si le digo esto? ¿Qué va a pasar si hago el otro, ¿verdad? ¿Qué voy a recibir de ellos, de mis hijos, o qué voy a recibir de mis compañeros de trabajo? Eso puede hacer que nosotros cubramos la verdad y mintamos sobre algunas cosas, porque no queremos que alguien nos responda mal por nuestras acciones, ¿verdad? Pero tenemos esa ansiedad de saber, esta persona que yo estimo y me estima a mí también, pero estoy haciendo algo equivocado, qué va a pasar cuando lo sepa? Y vivimos con eso, ¿verdad? Así que si se pudiera vencer la ansiedad, muchos pecados también serían vencidos. Piensen en ello. Estoy seguro que ahorita ya se está preguntando, pastor, ¿cuál es la raíz de la ansiedad? ¿Cómo se puede cortar? Y para responder a eso, vamos a nuestro pasaje nuevamente en Mateo 6, ¿verdad? Cuando lo leemos nos damos cuenta que ahí hay luz, ¿verdad? 4 veces en este texto, el mismo Jesús nos dice que no debemos estar ansiosos. Si usted ve ahí en Mateo 6:25, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué me dice el 27? 2 versículos más adelante. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El siguiente verso, el 31, ¿verdad? Mateo 6:31 me dice, así que no os afanéis. Y el último versículo que leímos en ese pasaje me está diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana. Amén. El versículo que hace explícita la raíz de la ansiedad es Mateo 6:30. ¿Sí? Mateo 6:30 nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la clave, hermanos. Hoy tenemos que descubrir algo que quizás no nos lo imaginábamos. ¿Qué está causando que yo esté con este estado que me está llevando casi al punto de la depresión? Mi ansiedad es la incredulidad, poca fe en mi corazón. Por eso cuando Hebreos dice lo que leímos al principio, ¿verdad? Tengan cuidado de que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. Está incluyendo ese significado, ¿sí? La ansiedad, hermanos, es una de las malas condiciones del corazón que proviene por la incredulidad. Mucha ansiedad, dice Jesús, proviene de poca fe. La raíz de una condición pecaminosa del corazón es la incredulidad en el Dios vivo. Y hay dos tipos de reacciones, hermanos, dos tipos de reacciones perturbadoras ante esa verdad que acabamos de escuchar. Vamos a hablar de ellas. Permítame decirles cuáles son. Y luego de una respuesta bíblica, antes de continuar hablando de esta batalla contra la incredulidad, de la ansiedad. Una de esas reacciones puede ser que usted diga, pero pastor, lo que usted acaba de decir no es una buena noticia. Una respuesta sería así. Esta no es una buena noticia. Sí es cierto. De hecho, es muy desalentador saber que lo que pensé que era una mera lucha contra una disposición ansiosa, ¿verdad? Que todo el mundo la tiene. De hecho, es una lucha más profunda, ¿sí? Y eso implica si creo o no creo en Dios, ¿sí? Pero ahora bien, mi respuesta a esto es estar de acuerdo, pero luego estar en desacuerdo. ¿Cómo está eso? Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted ha tenido un dolor de estómago, ¿sí? Y ha estado luchando con tratamientos, con un té de esto, un té del otro, un remedio que nos dio la abuela, etcétera, ¿verdad? Ciertos medicamentos o quizá alguna dieta especial para que
su estómago no le esté dando problemas, ¿verdad? Pero no ha tenido ningún resultado, ¿sí? Decide ir al médico. Y supongamos que su médico le dice después de esa visita de rutina, ¿verdad? Que tiene usted cáncer en el intestino delgado. ¿Sería esa una buena noticia? Usted contestaría seguramente con un enfático no, no es una buena noticia. Y yo estaría de acuerdo, sí. Pero permítame plantearle la pregunta de otra manera. ¿Está contento de que el médico haya descubierto el cáncer mientras todavía es tratable y que de hecho se puede tratar con mucho éxito? Yo sé lo que usted diría sí, qué bueno que lo descubrieron a tiempo. Me alegro de que el médico haya encontrado el verdadero problema. Y una vez más, estoy de acuerdo en que usted conteste que sí. Por lo tanto, hermanos, la noticia de que usted tiene cáncer no es una buena noticia, obviamente. Más sin embargo, saber qué es lo que está realmente mal es una buena noticia, especialmente cuando se puede tratar con éxito, ¿verdad? Así es como se siente descubrir que el verdadero problema detrás de la ansiedad es la incredulidad en las promesas de Dios. No es una buena noticia porque el cáncer de la incredulidad sea bueno, ¿sí? Es bueno saber qué es lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Cuando descubrimos el origen de algo que al Señor no le gusta, de algo que el Señor nos recomienda que nos alejemos de ello, como en este pasaje de Mateo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que esa incredulidad puede ser tratada con mucho éxito por nuestro gran médico, nuestro Dios. Entonces, hermanos, esta mañana quiero enfatizar que descubrir la conexión entre nuestra ansiedad y nuestra incredulidad es de hecho una buena noticia, ¿sí? No es tan malo como habíamos pensado, porque ahora ya sabemos qué está pasando en nuestra vida, qué está ocasionando que yo me siga preocupando por cosas que el Señor me dice en su palabra que no me preocupe, ¿sí? Y yo sé que en el pasaje menciona pan, comida, el vestido, ¿verdad? Pero usted me puede decir, pastor, yo me preocupo de otras cosas más elevadas. Pero pónganse a pensar, lo que menciona el pasaje son las cosas básicas, ¿sí? Y si nos angustiamos, ¿verdad? Tenemos ansiedad por las cosas básicas, ¿qué será de lo demás? ¿Sí? Entonces tiene su razón de ser ese pasaje para explicarnos que es un todo el que el Señor quiere cubrir con sus promesas, pero tenemos que creer en ellas, ¿verdad? Otra reacción, ¿verdad? La primera, pues sí, la primera reacción al saber qué está causando mi ansiedad eso no es una buena noticia, pero ya lo explicamos. Pero la otra reacción podría ser, ¿cómo puedo tener algo de seguridad en los caminos del Señor? Bueno, hay otra posible respuesta a la verdad de que nuestra ansiedad tiene su raíz en nuestra incredulidad en las promesas de Dios. La cosa es así, hermanos. Tenemos que lidiar con sentimientos de ansiedad casi todos los días. Usted estará de acuerdo conmigo, ¿sí? Y sentimos que nuestra fe en Dios podría ser uh, totalmente inadecuada, ¿sí? Y con justa razón alguien podría preguntarse, ¿puedo tener alguna seguridad de ser salvo? Déjeme decirle, hermanos, que ser fiel está compitiendo contra sufrir ataques en la fe, ¿sí? Supongamos que estamos en una carrera de autos, ¿verdad? Y uno de los contrincantes no quiere que terminemos la carrera, ¿verdad? Y por ahí nos arroja barro, lodo en nuestro parabrisas, ¿sí? Y el hecho de que perdamos de vista nuestro objetivo temporalmente y comencemos a desviarnos, ¿verdad? Salirnos de la pista o de la carretera, ¿verdad?
no significa que vayamos a abandonar la carrera. Y también no significa que estemos en la pista de carreras equivocada. Al contrario, ¿verdad? El enemigo no te molestaría en lo absoluto si estuvieses en otra carrera. Pero estamos en una carrera donde el Señor me advierte en su palabra que es el camino angosto, no es el camino aquel amplio. Estamos frente a la palabra donde descubrimos que el Señor le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis tribulación. Estamos en la carrera indicada. De otra manera, el enemigo no perdería su tiempo con nosotros, ¿verdad? Eso significa que debemos encender ese limpiaparabrisas, ¿verdad? Y usar el lavaparabrisas. No sé cómo le llaman en su país, ¿verdad? Pero creo que el ejemplo es sencillo y es entendible, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando la ansiedad ataca y nubla nuestra visión, porque eso es lo que ocurre, estamos ansiosos y no podemos ver con claridad cuál es el siguiente paso, ¿sí? Y usted me dará la razón. A todos nos pasa. Entonces está la ansiedad presente, está atacando, está nublando nuestra visión, pero está nublando nuestra visión de la gloria de Dios y la grandeza del futuro que Él planea para nosotros, ¿sí? Y esto no significa que seamos infieles o que no llegaremos ante su presencia algún día a verlo cara a cara. Significa que nuestra fe está siendo atacada, ¿sí? ¿Cuál es el primer golpe? El primer golpe es nuestra creencia eh, eh, en que las promesas de Dios no se van a cumplir, ¿sí? Dudamos, hay incredulidad, ¿sí? Entonces nos empezamos a tambalear en nuestra fe. Pero el que nos mantengamos en el camino y lleguemos a la meta depende si ponemos en proceso, ¿sí? Lo que hemos aprendido del Señor, ¿sí? Si ponemos en marcha un proceso de resistencia. Tenemos que luchar contra la ansiedad, hermanos. Entonces, ¿encenderemos los limpiaparabrisas y usaremos el lavaparabrisas? Déjeme decirle por qué pongo, por ejemplo, esos artefactos, ¿verdad?, de los autos. Hay un testimonio en las Escrituras. El Salmo 53:3 dice, cuando tengo miedo, en ti confío. ¿Sí? Observe que no dice, nunca lucho con el miedo. ¿Sí? No me pongo al tú por tú con el miedo. Cuando tengo temor, cuando el temor inunda mi vida, en ti confío, dice el salmista. El miedo ataca y comienza la batalla contra la incredulidad. Entonces, la Biblia no da por sentado que los verdaderos creyentes no tendrán ansiedades, ya lo dijimos anteriormente. Pero en cambio, la Biblia nos dice cómo luchar cuando éstas están atacando. ¿Sí? Por ejemplo, Primera de Pedro, tengo aquí Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Me dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sí? Porque Él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5:7. No se le olvide ese versículo. Sí. No dice que nunca vamos a sentir ansiedades que, que no podamos depositar en Dios. Dice que cuando el barro salpique tu parabrisas y pierdas de vista totalmente la carretera, el camino, y comiences a desviarte por causa de la ansiedad, simplemente vas a encender esos limpiaparabrisas y los vas a regar con el agua del lavaparabrisas. ¿Sí? Así que mi respuesta a la persona que tiene que lidiar con sentimientos de ansiedad todos los días, les digo lo siguiente, esto es normal, ¿sí? La cuestión es cómo te estás enfrentando hacia la realidad que es la incredulidad y que está causando tu ansiedad. Y la respuesta a eso, hermanos, es enfrentas las ansiedades luchando contra
la incredulidad. Y por ahí peleamos contra la incredulidad, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Y pidiendo en oración y ruego la ayuda de su Santo Espíritu. ¿Cuál es el limpio parabrisas, hermanos? El limpio parabrisas son las promesas de Dios, ¿sí? Que limpian el barro de la incredulidad. ¿Y el líquido de lavaparabrisas cuál es? Es la ayuda del Espíritu Santo. Si usas el primero sin el segundo, lo que va a pasar es que el parabrisas se te va a empañar completamente, ¿sí? Porque no hay un medio que disipe lo que está nublando tu vista hacia adelante. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y solamente se logra con una relación estrecha con nuestro Señor. Y esa relación estrecha tiene que estar respaldada por tu conocimiento y el mío de las promesas que el Señor de antemano menciona para nosotros en su palabra. Hermanos, sin la obra suavizante del Espíritu Santo, los limpiaparabrisas de la palabra solo raspan los grumos segadores de la incredulidad. Pero ambos son necesarios, el Espíritu y la palabra. Leemos las promesas de Dios y oramos por la ayuda de su Espíritu. Eso es lo que hacemos los hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando el parabrisas se despeja y podemos ver ese bienestar, esa bendición que Dios tiene planeado para nosotros, nuestra fe se fortalece y el desvío de la ansiedad se suaviza. Recuerde aquel pasaje de Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, ¿sí? Y son pensamientos de bien y no de mal, para darles el final que ustedes esperan. Eso nos dice Jeremías, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cómo vencemos la ansiedad? Luchando contra la incredulidad, ¿sí? Y permítame terminar con algunas ilustraciones que muestran cómo la lucha contra la incredulidad vence la ansiedad. Amén. Aquí en nuestro texto que leímos esta mañana, ¿verdad? Eh, Menciona algunas cosas importantes, pero hay otros pasajes, ¿verdad?, que podemos tomarlos como referencia. Podemos seguir el modelo de Jesús y el modelo de Pablo, ¿sí? Tenemos en Mateo la ilustración sobre la comida, la ropa, ¿verdad? El día de mañana. Pero aquí en este país en el que nos encontramos, ¿verdad? Con ese extenso sistema de asistencia social que tienen, ¿verdad? La ansiedad por las finanzas y la vivienda pasa a ser algo muy intenso en nuestras vidas, ¿sí? Ayer me comentaba mi esposa de una amiga de ella que la ayudó a mudarse a otro departamento y es ella sola y es solo un departamento y cuesta $1,600 por mes. Eso, eso le puede traer ansiedad a cualquiera. Sí, sí nos olvidamos de que el Señor me dice, yo te sustentaré, yo te proveeré. Amén. Sí. Pero en ese versículo 30, ¿verdad? Palabras de Jesús, eh, nos dice por qué la ansiedad hace presencia en nuestras vidas. Sí. Y lo dice con un enfático, hombres de poca fe. Versículo 32 de Mateo 6. Sí. Perdón, y el versículo 32 nos dice, vuestro Padre Celestial sabe, tiene conocimiento, ¿verdad?, de las cosas que tú necesitas, de las cosas que yo necesito. Él lo sabe todo. Pero Jesús recomienda, busquen primero el reino, busquen primero la justicia del reino y todas esas cosas por las que antes te preocupabas van a estar siendo añadidas a tu vida. Es una promesa magnífica. No tiene precio. Es espectacular. Pero la pregunta es, ¿la creemos? ¿La recibimos en nuestra vida? Sí. En todo lo que hagamos en casa o en el trabajo, pongamos, hermanos, primeramente los propósitos de Dios. Y Él nos va a proveer todo lo que necesitemos para vivir para su gloria.
¿sí? Porque cuando tú estás libre de ansiedad, es otra forma de alabar al Señor, porque le estás demostrando al Señor, creo en tus promesas, por eso no hay ansiedad en mi vida. Esa es parte de mi alabanza para ti. Hermanos, creamos en esa promesa. Y la ansiedad de cualquier tipo, financiera, relacional, física, ¿verdad? Se va a evaporar con la calidez del cuidado de nuestro Dios. Pablo, hermanos, Pablo aplicó la promesa a la ansiedad ahí en Filipenses, ¿verdad? ¿De qué manera lo hizo? Bueno, veamos el verso, ¿verdad? En Filipenses 4:6 nos dice, al igual que Jesús, no os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Ve usted la conexión? Sí. Y en el 4:19, ahí mismo en Filipenses, ¿verdad? Pablo nos dice acerca de la promesa, al igual que Jesús la mencionó en Mateo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermanos, hoy seguimos el modelo de Jesús y el de Pablo como hijos amados, ¿verdad? Luchamos contra la incredulidad de la ansiedad con las promesas de Dios. Es tiempo que le demos el valor que representan sus promesas. Provienen del Dios amoroso, ¿verdad? Creador del universo, todopoderoso, lleno de misericordia y gracia para con nosotros. ¿Por qué no creerle? Sí. Me encontré por ahí el pasaje en Isaías, un pasaje en Isaías, un versículo en Isaías, ¿verdad? Isaías 41:10. Isaías 41:10, ¿verdad? Me dice que cuando me siento ansioso por alguna nueva aventura o reunión riesgosa, ¿verdad? Puedo luchar contra la incredulidad con esa promesa que menciona Isaías. ¿Sí? Jehová hablando. Le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te fortaleceré. Te fortaleceré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia o de mi victoria en algunas versiones. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nos sentimos ansiosos por uh, las situaciones que están ocurriendo alrededor nuestro, esto es como algo refrescante para nuestras vidas. Yo en lo personal, hermanos, cuando me siento ansioso por la aparente inutilidad o el vacío de mi ministerio, ¿verdad? Lucho contra esa incredulidad con la promesa de Isaías 55:11. Isaías 55:11 me dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, ¿por qué preocuparme de mi ministerio? ¿Sí? Si el Señor me ha prometido eso. No sé usted, pero a veces uno está cansado, sobre todo ya con cierta edad, ¿verdad? Y cuando me siento cansado y sé que tengo que hacer algún trabajo, entra algo de ansiedad en mi vida, ¿verdad? Pero puedo luchar contra la incredulidad con la promesa de mi Señor Jesús, donde me dice, o le dijo a Pablo, ¿verdad? Allí en 2 Corintios 12:9, ¿se acuerda lo que le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio 33, de 25, me dice, como tus días serán tus fuerzas. Algunos de nosotros nos angustiamos cuando tenemos que tomar decisiones, sobre todo cosas para el futuro, ¿verdad? Planear para el futuro. No sé usted, pero a veces yo lucho eh,
contra la incredulidad, ¿verdad? Pero entonces es cuando recuerdo las promesas del Señor. Y hay una en Salmo 32:8 precisamente contra eso, ¿verdad? Salmo 32:8 me dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. De esa manera se planea el futuro, hermanos, dejando a un lado la ansiedad, creyendo en las promesas de nuestro Señor. Sí, todos nos enfermamos, ¿verdad? Algunos de cosas más graves que otros. Yo le puedo decir, esa angustia que yo sentía cuando me dijeron que cuál era el remedio para lo que estaba pasando en mi cuerpo, ¿verdad? Tuve que luchar contra la incredulidad con la promesa de Romanos 5. Sí, Romanos 5 del 3 al 5 me dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia aprobación, ¿verdad? Y la aprobación esperanza y la esperanza no avergüenza, en otra versión, ¿verdad? Y obviamente el tiempo no se detiene, cada vez somos menos jóvenes que cuando éramos antes, ¿verdad? Algunos, conozco personas que se angustian pensando en la vejez. ¿Cómo va a ser mi vejez? ¿Estoy preparado para ella? Y nos olvidamos de las promesas, ¿verdad? Pero debemos de recordar que podemos luchar para eliminar esa ansiedad provocada por la incredulidad con la promesa, con promesas de la palabra. Isaías 46:4 me dice, hasta la vejez yo soy y hasta las canas yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré y soportaré y salvaré. Palabras del Señor, Isaías 46:4. Todos sabemos que quizá algún día, si el Señor no viene antes, vamos a morir, ¿sí? Hay personas que excesivamente entran en una ansiedad por la idea de que pueden morir, ¿sí? Es el tiempo de luchar contra la incredulidad con las promesas del Señor. Romanos 14, del 8 al 9, me dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Y hay una preocupación mayor que a los hijos de Dios se nos hace presente en nuestras vidas. Cuando nos preocupa naufragar en la fe y alejarnos de Dios. Sí. Otro momento de lucha contra la incredulidad para evitar la ansiedad. Y otro momento de echar mano de las promesas del Señor. Sí. Me dice la palabra en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sí. ¿Por qué me preocupo? Él va a hacer el trabajo, ¿verdad? Hace más de 35 años, cuando mi esposa y yo nos unimos en matrimonio, imprimimos las promesas de Dios en las invitaciones de nuestra boda. Sí. Una de ellas fue el pasaje que leímos en Jeremías, que mencionamos en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿verdad? Son planes de bien y no de mal, para que ustedes tengan el fin que pretenden, que quieren. ¿Sí? Cuando uno se está casando tiene muchos sueños, ¿verdad? Muchos planes. Tuvimos que usar las promesas del Señor para recordarnos que Él está con nosotros y decirle a la gente que recibió esas invitaciones en quién estábamos confiando. Y con esas promesas, hermanos, hemos luchado y vamos a seguir luchando contra la ansiedad de todas las incógnitas, tanto del matrimonio como el resto de la vida. ¿Sí? Dice Deuteronomio 31:8, y el Señor es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará
ni te desamparará. No temas ni desmayes. Así que, hermanos, esta mañana, si fue un nuevo descubrimiento para usted el saber cuál es la causa de su ansiedad o qué es lo que posiblemente podría llevarlo en ese estado, ahora lo sabemos. No es una mala noticia. Es algo normal que tengamos ansiedad, somos seres humanos. Pero hoy hemos descubierto que mi Señor tiene palabra aún para ello. Y encima de eso tiene promesa. ¿Sí? Entrar en los caminos del Señor, como lo dije al principio, es entrar en una guerra. Porque el enemigo no desea que usted y yo continuemos esa carrera. ¿Sí? Así que esta mañana, hermano, que me escuchas, te insto en que en tu guerra tomes la palabra de Dios, pidas ayuda al Espíritu Santo, guardes las promesas en tu corazón y sigas luchando. Y recuerde la promesa de Proverbios 21:31. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Cierre sus ojos, hermano.